Puede tomar su lugar, mi amado. El pastor Javier tuvo a bien invitarme en esta mañana para estar con ustedes en este servicio de resurrección, y resulta que trabajó bien porque también nosotros en nuestra iglesia tenemos servicio de resurrección, solo que allá en nuestra iglesia nosotros tenemos una costumbre que la pastora, o sea, mi esposa es la que predica siempre, ella es la que lleva el mensaje. Entonces eso me dio a mí la libertad de poder estar con ustedes el día de hoy, así que le damos gracias a Dios por eso. Anda conmigo Manuel, él es uno de nuestros diáconos, es el diácono, nosotros le llamamos diácono mayor, y me acompañó. Dijo, no, pues muy temprano que se vaya el pastor, así que lo mandaron para que me cuide, pero no me ha comprado desayuno todavía. Así que yo espero que de regreso me invite a desayunar. Amén. Creo que el pastor está de viaje, ¿verdad? Si te tengo entendido bien, así que, pero bueno, le damos gracias al Señor. Reciban saludos de mi esposa. Ella les manda saludos y ella está ahorita mismo empezando ya nuestro servicio, y nuestro servicio está en este mismo instante allá en nuestra iglesia llevándose a cabo. Le voy a suplicar por favor que abra la Biblia en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 15. Primera de Corintios en el capítulo número 15, por favor, si lo puede abrir, será de gran utilidad. Gloria a Dios. Déjeme abrirlo también acá en la versión iPhone. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen la versión iPhone también? Bueno, para que nadie se discrimine, en la versión Android. Y si no hubiera tampoco, si no alcanza para la versión Android, pues Metro Paisa. Ya, ese no falla, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, capítulo número 15, versículo número 1. ¿Estamos todos ahí? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que se os ha predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Pero mire, un poco más adelante en ese mismo pasaje, usted va a observar en el verso número 12 ahora. Vea el verso 12, lo que dice: pero si se os predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Amén. Puede tomar su lugar los hermanos que se pararon. Hay otro pasaje paralelo a este que tenemos enfrente relacionado con la resurrección, y se encuentra en 2 de Corintios en el capítulo 9. Ahí hay una frase que también quiero que la tomemos en cuenta para lo que les voy a hablar en esta mañana. 2 de Corintios en el capítulo número 9, una sola frase aparece al final del versículo 15, el último verso del capítulo 9 de 2 de Corintios. La última frase, si la puede observar, ¿qué dice en la Biblia ahí? Gracias a Dios, ¿por qué? Por su don inefable. Eso es lo que nos dice el texto bíblico a nosotros, que le damos las gracias. ¿Sabe qué quiere decir la palabra inefable? Que no lo podemos explicar, que faltan los caracteres humanos, verbales, para poder encontrar una palabra
que pueda encerrar lo que significa la resurrección para nosotros los creyentes. Y por eso el apóstol Pablo viene y se presenta y dice: gracias a Dios, porque Cristo resucitó y Cristo es un regalo para nosotros. No escuché muy bien la noticia, pero mi hijo me estaba diciendo que parece que el presidente cambió algo, aunque personalmente yo no lo hago y respeto a quienes lo hagan, pero en Easter algunos acostumbran después de los servicios ir a buscar huevos. La verdad que yo no estoy muy seguro qué relación tienen los huevos con Easter. Así que me perdona con excuse me. Pero parece ser que decretaron que a partir de hoy ya Easter es el día del Transgender, National Transgender Day, y lo van a conectar con todos los días que sea Easter en Estados Unidos. La comunidad transgender en Estados Unidos es menos del 1%, o que es o que se identifica de esta forma en su género. Resulta que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y solo el 1%. Usted se puede dar cuenta que vivimos en tiempos duros y difíciles, cuando desde el gobierno quieren cambiar las costumbres sanas cristianas, cuando desde la cultura están empujando cambiar, que la iglesia no reconozca realmente quién es Jesús. Por eso es que estamos nosotros acá, aún ahora bien temprano en la mañana, porque la cultura no nos cambia, porque el gobierno no nos cambia, porque la moda no nos cambia, porque las tradiciones no nos cambian, porque la base de nuestra fe es Cristo que ha resucitado. Esa es la razón, no hay otra razón. Cristo resucitó. Ahora, cuando hablamos de la resurrección, hermanos, es bien importante que sepamos que la resurrección es un regalo. Diga conmigo, regalo. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el regalo más importante que Dios le dio al hombre? Entonces, por supuesto que muchos rápido diríamos la salvación, porque la salvación es un regalo que recibimos por gracia, pero la salvación tuvo un costo. ¿Cuántos saben eso? Un costo bien caro, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ponga atención a esto, si pensamos desde la creación, Dios le dio un regalo a la humanidad, independientemente que sea cristiano, o sea, Dios le dio un regalo, y ese regalo es la vida. ¿Cuál es? La vida. Por eso es que no podemos atentar contra la vida, ni podemos negar la vida, ni podemos decir que no hay vida, y usted me sabe a qué me estoy refiriendo, porque Dios es el que ha dado la vida y Dios es el único que la puede quitar. Y la iglesia tiene que tener bien en cuenta eso. Entonces Dios le dio un regalo a los seres humanos, y ese regalo es la vida. Pero el ser humano perdió la vida, y la perdió en el jardín del Edén, porque Dios le dijo a Adán: de todos los árboles que ves aquí puedes comer, excepto del árbol del bien y el mal, porque el día que comas de él, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Ahora aquí está lo interesante. Si Dios le dio a la humanidad un regalo y el hombre perdió ese regalo, el hombre perdió la vida. El hombre ya no es dueño de la vida ahora, porque ahora la ha perdido, y el pecado está presente y la muerte está presente ahora, y hemos perdido ese regalo. Paradójicamente, la única forma de recuperar la vida, que es el regalo que Dios dio, es a través de la muerte. ¿No le parece raro? Se lo repito, no me entendió. La única forma de recuperar la vida que Dios nos dio es a través de la muerte. Y el tema de la muerte a nadie le gusta hablar. ¿Cuánto le gusta hablar del tema de la muerte? Si quiere tenemos una conversación. Mira, aquí me vas a enterrar y me traes mariachis el día de mi sepelio. ¿Alguien me da? No, ¿verdad? Nosotros de este tema casi no nos gusta. Culturalmente lo rechazamos y mejor ni siquiera pensamos en eso. Sin embargo, la Biblia es bien clara que a través de la muerte de uno solo, la muerte de Jesús, nosotros recuperamos la vida. La muerte de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la muerte,
Cuando hablamos de que la muerte tomó control, el poder del pecado tomó control, el poder del mal y las tinieblas tomaron control, cuando nosotros llegamos al día de la resurrección, sabemos que el poder de la muerte ha quedado derrotado, el poder del pecado ha quedado derrotado, el poder del infierno ha quedado derrotado, porque Jesús resucitó. Jesús está vivo. Y por eso que Él está vivo, nosotros estamos vivos. Entonces el Calvario, cuando pensamos en el Calvario, cuando pensamos en la muerte, el Calvario es un regalo porque nos habla de la realidad de la resurrección. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18 al 20, por favor. Cuando Jesús habla del tema de la vida y la muerte, dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí por lo que le oís. Es decir, la gente no puede entender que a través de la muerte se recupera la vida. A través de la muerte se recupera la vida que Dios nos ha regalado. El problema es que la gente, cuando habla de la muerte, piensa en esa muerte física, en la tumba, en el sepelio y en esa epitafio que hay ahí, que vamos a leer: aquí nacen los restos de esta persona. Porque no pueden concebir que después de la muerte todavía hay algo más que queda. Por ejemplo, tenemos nosotros a los islámicos que entre uno de los 5 pilares del Islam es por lo menos una vez en la vida ir a la ciudad de la Meca a dar vueltas y vueltas sobre una tumba. Pero ¿sabe qué? Pasan años y décadas y los restos y lo que quede de Mahoma está todavía enterrado. ¿Por qué? Porque no resucitó. El único que resucitó y hay evidencia en la palabra de Dios es Jesús. El problema es que la ciencia se topa ahí. Los que estudian se quedan ahí porque no entienden que la resurrección es una realidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en canales de televisión, por ejemplo, en la Semana Santa, la Semana Mayor, como la llaman, en la cultura, usted va a mirar, ahora se ve un poco menos, pero en unos años atrás se miraba más. En History Channel, por ejemplo, un mensaje o la historia de Jesús. ¿Cuántos alguna vez miraron en esos canales como CNN, History Channel, canales que investigan? Y ponían ellos quién fue Jesús y miraban los reportajes, gente que fue a entrevistar a personas a Israel y anduvieron con arqueólogos citando estudios, citando descubrimientos para llegar a una conclusión que Cristo, en algunos casos son reportajes, Cristo sí fue real. Y hablaban si Cristo nació, Cristo vivió, Cristo fue, su madre fue María, su padre físico fue José. Y te hablan toda una serie de evidencias de la historicidad de Jesús. Pero esos estudios o esos reportajes se quedaban siempre a medias. Porque te hablaban de Jesús y te explicaban de Jesús, de su vida, de lo que Él enseñó, de todo eso. Pero esos estudios siempre terminaban en la tumba. Y después de la tumba, ya los estudios ya no hablaban más. Porque en el primer momento que la ciencia reconozca que hay vida después de la tumba en Jesús, tiene que reconocer que lo que se ha predicado por 2000 años de Jesús es real. Jesucristo vive. Entonces el ser humano ve hacia Jesús, ve hacia la historia, ve hacia todo, pero se queda en la tumba. Por ejemplo, si nosotros estudiamos qué enseñan los islámicos de Jesús, los islámicos hablan de Jesús. Para ellos Jesús es Sinaísa, un profeta, nada más, el hijo y un profeta, pero no el hijo de Dios, simplemente un profeta nada más. Si vemos nosotros a los hinduistas,
y le preguntas, ¿qué enseñan los hinduistas de Jesús? Dicen que Jesús fue un sabio, alguien que enseñó cosas sabias. Si le preguntas a los budistas, aunque Buda fue antes que Jesús, pero sus seguidores y todo la religión y secta de los budistas, y les preguntas ahora, ¿y quién es Jesús? ¿Y qué pasa sobre Jesús? Te van a decir que Jesús fue un maestro de moral. Y si le preguntas a muchos educadores ahora todavía, o incluso le preguntas a muchas personas alrededor de profesionales, o incluso personas famosas de la política, y les preguntas de Jesús, te van a decir lo mismo. Jesús fue un maestro, Jesús fue un profeta, o etcétera, lo que tú quieras. Pero nunca te van a decir que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios mismo también. Y nunca te van a decir que Jesús murió por nuestros pecados. Y nunca te van a decir que Jesús, es cierto que murió, pero en su muerte estaba conquistando la vida para sus hijos. Mire lo que dice, por favor, el libro de Mateo, por favor, en el capítulo número 16. Quiero que vea algo hermoso ahí en el pasaje de Mateo. Mateo 16. Quiero que veamos una serie de frases muy importantes que tienen que ver con lo que les estoy diciendo sobre la resurrección y el poder de la resurrección. ¿Tiene Mateo 16? En el versículo número 13, ahí hay un encabezado, por lo menos en mi Biblia, no sé si en la de ustedes o la versión que tengan. ¿Qué dice el encabezado? La confesión de Pedro, ¿verdad? Ahora mire, leamos aquí este pasaje, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, todos conmigo, decimos todos por favor, ¿qué dijo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, siempre ha habido esa pregunta, ¿quién es Jesús? Incluso Jesús mismo se las hizo a sus discípulos. CNN se la hace en Semana Santa. Discovery Channel se la hace. History Channel se la hace. La gente se hace esa pregunta en esta semana. ¿Quién es Jesús? Aún en los tiempos de Jesús, pues se hacían la pregunta, ¿quién es? ¿Por qué enseña lo que enseña? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué hace lo que hace? Miren las respuestas de ellos. Ellos dijeron, unos dijeron así, Juan el Bautista. Otros dijeron, ¿quién? Elías. Otros dijeron, Jeremías. Y otros, algunos de los profetas. ¿Cuántas personas confundieron a Jesús ahí? Juan el Bautista es uno, ¿verdad? Elías es 2, Jeremías 3 y algunos de los profetas es 4. Ahora es muy interesante eso. No hay ningún problema con que comparen a Jesús con Juan el Bautista, ya que la noción era que Juan el Bautista, tenían la noción después de la muerte de Juan, que había sido decapitado, pensaban que Juan iba a resucitar, y algunos pensaban, Jesús es Juan que ha resucitado. Esa es su mentalidad. O otros pensaban que Jesús podía ser Jeremías, porque tenían la noción histórica que Jeremías había escondido el arca del pacto y el incienso de Israel, y lo tenía escondido en un lado, y ellos esperaban la gloria del templo y pensaban, viene Jeremías para encender una vez más la llama de la gloria del templo. Otros comparaban a Jesús con Elías en la noción de los hebreos. Elías era el mayor de todos los profetas. Pero ¿sabe cuál es el problema en eso? Que cada una de estas definiciones de quién ellos pensaban que era Jesús, cada una de estas definiciones anulaba lo que Jesús iba a hacer. ¿Sí entiende lo que le acabo de decir? Anulaba y lo dejaba incapacitado para hacer lo que Jesús hizo. Muchos profetas hicieron milagros en el pasado. Muchos profetas hicieron cosas maravillosas. Muchos profetas en el nombre del Señor manifestaron el poder de Dios. Pero ninguno de ellos estableció la iglesia. Ninguno de ellos murió y resucitó y dijo que sobre él se edificaría la roca que es Cristo, la iglesia del Señor.
Ninguno de ellos, ninguno de estos profetas está sentado a la diestra del Padre. Ninguno de ellos sería el que quitara el pecado del mundo. Todos los profetas anteriormente señalaron hacia Jesús, pero nunca dijeron que fueran Jesús. Mis hermanos, Jesús nos dice a nosotros en este pasaje que cada una de las definiciones de lo que la gente piensa no era lo que realmente Jesús quería que ellos pensaban, porque eso anulaba el mesianismo de Jesús. Lo ponía a la par de un profeta, lo ponía a la par de un sacerdote, si usted quiere, a la par de cualquiera, pero lo anulaba en su realeza mesiánica. Jesús es el Mesías. Y aunque hay gente que no le gusta de escuchar esa frase, Jesús es el enviado de Dios. Jesús es Cristo. Jesús es el Salvador. Jesús es el pastor de pastores. Jesús es el Señor. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es todo. Jesús es la vida. Y si tenemos a Jesús, tenemos todo. Amén. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Cada una de estas cosas iba a anular el mesianismo de Jesús. Y hoy en día tenemos mucha gente que dice muchas cosas de Jesús, pero anulan su mesianismo, incluyendo muchas veces, tristemente, a muchos cristianos que cambian su perspectiva de quién es Jesús. Ahora, el pasaje no termina ahí. El pasaje sigue diciendo, regresamos al verso 14, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano, mi hermana? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Alguien vino a alabar al Señor en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Pedro dijo, tú eres el Cristo, gloria a Dios. ¿Y qué es Cristo, hermano? Enviado. Diga conmigo, ¿qué es Cristo? Enviado. Cristo, el Salvador del mundo. Cualquier otra cosa anula lo que Cristo puede hacer. Ningún profeta dijo jamás que salvaría. Ningún profeta dijo jamás que regresaría pronto. Ningún profeta dijo jamás voy a un lugar, a la casa de mi Padre, a preparar lugar para vosotros. Ningún profeta dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido en el mundo, yo he vencido al mundo. Ningún profeta dijo vosotros sois la niña de mis ojos. Ningún profeta dijo clama a mí que yo te responderé. Ningún profeta dijo yo soy la vida de ustedes. Jesús sí lo dijo. Jesús sí lo es. Y para nosotros los cristianos, Jesús es el Cristo resucitado. Para nosotros los cristianos, Jesús es el Cristo resucitado. Ahora, en esta porción y pensando nosotros en la resurrección, ¿qué hace y por qué es tan poderosa la resurrección? Bueno, miren lo que va sucediendo aquí en el pasaje. Cuando queda claro que para los discípulos Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, es el Cristo. Jesús dijo, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, diga conmigo, la iglesia del Señor. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, y para que vea usted el poder de la resurrección, si uno piensa en los gobiernos en la actualidad y en los sistemas de gobierno, por ejemplo, sistema republicano, sistema democrático, fue Platón y Aristóteles y compañía los que inventaron ese sistema, diseñaron el sistema democrático. Demos, el pueblo manda, democracia, el pueblo, la orden del pueblo.
Y el pueblo entonces elige a sus líderes. El pueblo elige a su rey, a sus gobernantes. Y luego este pueblo también elige a los senadores. Y elige que estos senadores aconsejen al rey, aconsejen a su gobernante. Eso es democracia. Aunque hay unos gobernantes que no le hacen caso a sus senadores. Ese es tema para otro día. ¿Sí me explico? ¿Qué es democracia entonces? ¿Qué es democracia? El pueblo elige a sus gobernantes, el pueblo elige a sus senadores para que aconsejen a su rey, para que aconsejen a su presidente, para que aconsejen. Los ministros tienen esa función. Eso es democracia y eso lo inventaron Platón y Aristóteles. Y el mundo está diseñado así. Ahora, ¿cuántos han oído la palabra teocracia? ¿Qué es teocracia? Teocracia es el gobierno de Dios. ¿Qué es teocracia? El gobierno de Dios. Y nosotros nos sujetamos, por supuesto, a las autoridades. Y no fomentamos la violencia nunca. Nunca fomentamos nosotros la rebelión en contra del gobierno, porque parte de ser cristiano es dar buen testimonio en la cultura donde nosotros vivimos. Y la única forma, en el único momento que nosotros no estamos obligados a sujetarnos es cuando van en contra de nuestra fe. Cuando nos obligan de alguna forma a ir en contra de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y hay muchos cristianos a través de los siglos que incluso ha dado su vida por su fe en Cristo Jesús. Mucha iglesia a través de los siglos, a través de los tiempos, ha sido señalada, ha sido ultrajada, sus puertas han sido cerradas y les ha pasado de todo porque se han mantenido fieles a Cristo, fieles a la verdad del Evangelio. Pero también ha habido muchos cristianos y mucha gente a través del tiempo que han besado la corona del Papa, o han besado la corona del emperador, o han besado la corona del gobernante y se han olvidado de quién es su rey. Se han olvidado de quién es su Salvador. Se han olvidado que el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y todos los hermanos nos gusta poder de Espíritu Santo, hablar en lengua. Pero Jesús dijo algo más en la palabra. La palabra dice algo más: y me seréis testigos. La palabra testigos ahí es martureo. Diga conmigo, martureo. ¿Sabe qué significa martureo? Poder para atestiguar que lo que se afirma de Jesús es verdad, a pesar que al vecino no le guste, a pesar que a mi primo no le guste, a pesar que a mis familiares o a mis compañeros o en la universidad a alguien no le guste, que todavía hay gente que cree que Jesús resucitó. A pesar que seamos señalados todavía en este mundo, hay una iglesia que sigue adorando a Cristo resucitado. Hay una iglesia que no es solamente una semana que se porta bien. Hay una iglesia que todos los días le da gracias al Señor, porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él vive, tú vives. Eso somos nosotros. Y lo que estamos haciendo ahora no tiene sentido para la gente. No hay sentido levantarse temprano y venir y adorar al Señor. No entienden. ¿Saben por qué? Porque están representando los intereses de este mundo, a los ídolos del mundo que se ha establecido sobre sus corazones. Pero tú, el hecho de que estás ahora acá, estás representando que solo te rindes al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Solo te rindes a Él. Ahora, vivimos en una teocracia entonces nosotros como iglesia. Los griegos, cuando tenían una corte, ellos llamaban a testigos. Y a esos testigos les decían eclesia. Y eclesia significa llamados de afuera. ¿Qué significa? Llamados de afuera. Pero miren qué interesante. Dentro del gobierno democrático llamaban a la eclesia de afuera, llamaban a los ministros de afuera, para que estos ministros entonces ahora atestiguaran a favor del rey o sus gobernantes, o aconsejaran a sus gobernantes. Ahora, cuando Jesús dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, aleluya, alguien vino a alabar a Dios esta mañana. Tú eres alguien que ha sido llamado desde afuera, pero no para que aconsejes al rey, porque ¿qué consejo le podemos dar nosotros a Jesús?
Por eso es que a mí a veces me hierve la sangre cuando veo a iglesias que han puesto a Jesús adentro de un cuarto, al Espíritu Santo adentro de un cuarto, y nada más cuando lo necesitan lo sacan, pero de ahí lo meten porque le han quitado el poder al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y el que debe gobernar en la iglesia es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos habla de Jesús. Jesús es el rey de la iglesia, Jesús es el Señor de la iglesia, Jesús es la razón de la iglesia. La gente se convierte porque Jesús es la razón. La gente se salva, la gente es sanada por el poder de Jesús. Jesús es la razón. Y la resurrección nos acuerda de eso. Entonces tú has sido llamado de afuera. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo aquí? Mira lo que te voy a decir. Tú has sido llamado de afuera, no para que aconsejes al rey, como lo hacían los griegos. Tú eres eclesia. Has sido llamado de afuera para que impactes al mundo con el mensaje que tú llevas. Para que tú hagas la diferencia en el mundo con la fe de Cristo Jesús. En tu hogar tú haces la diferencia. En tu trabajo tú haces la diferencia. Con tus hijos tú haces la diferencia. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Eres un ministro del Rey. Y como ministro del Rey has sido llamado a llevar este mensaje maravilloso. Aunque ahora lo quieren cambiar y decir que Easter es el Transgender Day. Y aunque ahora lo quieren cambiar y quieren decir y quieren hacer todo lo que sea y decir todo lo que sea, hay una iglesia que se mantiene en pie en contra de esta Babilonia satánica que se ha levantado en este mundo y dice: nosotros seguimos creyendo y confesando lo que la palabra de Dios dice. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos que no sea solo Jesús. Ahora la resurrección de Jesús entonces nos da esta posibilidad. Pero también, yo dije al principio a ustedes una frase, que Dios le dio al mundo un regalo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el regalo que le dio? La vida, ¿se acuerdan? Y la vida la perdió. Y la única forma de volverla a ganar, ¿cuál es? La muerte. ¿Cuál es? La muerte. Si el grano de mostaza no muere, no puede dar fruto. Tenemos que morir a las pasiones, tenemos que morir a este mundo, tenemos que morir a este sistema babilónico que quiere gobernar la iglesia. Ahora entonces, el problema es que todo gobierno, para toda persona, su gobierno sobre un individuo y sobre un ciudadano de ese gobierno, el poder de ese gobierno sobre ese ciudadano llega hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Una hermana muy apreciada por nosotros tuvo un problema muy grave. Su esposo falleció y su esposo dejó una deuda enorme. Y entonces ahora pues la deuda se la querían cargar a la viuda. Dice la viuda: pues yo no trabajo, yo ni sabía de la deuda de este señor y miren gran problema que me ha dejado. Y no, señores, pero es que el estado, hay 5 estados en la nación, Nevada uno de ellos, y California siempre vamos en número 1 nosotros en todos los peores. Es uno de que las deudas no son perdonadas y que sus cónyuges son los que tienen que llevarlo. Bueno, y se fueron a la ley y todo, y salió triunfante la hermana. Y dice: ya se murió, ¿y de dónde vamos a pagar? Vayan a cobrarle a dónde está entonces. ¿Por qué? Porque está comprobado que los gobiernos tienen poder sobre sus ciudadanos. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Ahí se acaba. Es decir, si usted debe impuestos y debe un ticket, que espero que no lo deba, hasta ahí llegó. Si le debe algo al doctor Chugay, hasta ahí llegó. Si le debe una tarjeta de crédito, hasta ahí llegó, a menos que haya dejado a la esposa de cosign. Bueno, ¿sí me entiende lo que quiero decir? Como individuo,
El gobierno tiene poder sobre ti hasta que tú mueres. Y te libera de ese poder con algo que se llama carta de defunción. ¡Pah! Ya se murió, dejó de existir, se acabó el problema. Sin embargo, aquí dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a llamar gente de afuera para que influencie el mundo. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Están aquí, hermanos? Y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Las traducciones como King James, como Reina Valera, nos tradujeron Hades, otras nos tradujeron infierno, pero hay otras palabras para infierno en la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? Hay otras palabras para sepultura, como en el hebreo Seol. Voy al Seol. De hecho, hay varios hombres que no, desde el Seol, Señor, te alabaré. Es decir, simplemente significa sepultura. Hades en el Nuevo Testamento toma el mismo concepto y significa sepultura. Y si usted quiere hablar de infierno, del lago de fuego y de todas esas cosas espantosas, pues está bien. Hay otra palabra, Gehenna. Es la palabra que más se ocupa cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de infierno, habla de todas esas cosas. Es la palabra que ocupa, pero no ocupa Hades. La resurrección nos dice a nosotros varias verdades. Primera verdad, nos dice que el gran problema que nosotros teníamos ya fue resuelto. Y el ser humano siempre ha querido resolver su problema a través de la religión. A través de la religión se siente culpable por lo que hace, entonces voy a acudir a una religión para ver si me quito los pecados. Pero el ser humano no se puede salvar a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? La resurrección nos recuerda que el poder del pecado ha sido resuelto. La resurrección nos recuerda que el poder del pecado ha sido ¿qué? Resuelto. Se terminó. No culpabilidad. Cristo venció en la cruz del Calvario. Pero también la resurrección nos recuerda que el poder de la muerte, yo me gozo, el poder de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder, porque para los gobiernos su presencia y su autoridad llega hasta la tumba, que es realmente lo que quiere decir. Pero el poder del Señor, ni la tumba quita eso, porque nosotros resucitaremos también con Cristo. Amén. Cuando muere un cristiano, hermano, yo sé que lloramos, yo sé que sentimos, pero hay vida después de la muerte. Hay una promesa después de la muerte. Un día estaremos en la presencia del Señor. Un día nos gozaremos en las calles de oro y mar de cristal. Un día, aleluya, yo no sé si lo vamos a conocer o no. No me voy a meter en problemas ahora. Pero si nos llegamos a conocer, hello, brother, gloria a Dios. Esto es real. La vida es real. Cristo tiene poder sobre su iglesia aún después que el cristiano haya muerto. Cristo sigue teniendo poder porque hay una resurrección. Porque ese cristiano solamente su cuerpo se ha desintegrado, pero su alma descansa y tiene promesa que un día va a resucitar. Tiene promesa que un día va a volver a ver y estar en la presencia de Cristo una vez más. Y va entonces a conocer y se va a dar cuenta que lo que ahora sabemos y conocemos solamente es destellos de la gloria que miraremos cuando estemos en la presencia de Dios. Las puertas de la muerte, de la tumba, no van a prevalecer porque yo gobierno más allá de ella. Libro de Apocalipsis, y ya para terminar, capítulo número 21.
Hay un pasaje que cómo nos da aliento. Cómo nos da este pasaje, mis amados, gozo en tiempos de tristeza. ¿Cuántas veces he ido a servicios fúnebres? ¿Cuántas veces he ido a lugares donde realmente es triste ver un niño que tiene toda la vida, pero se ha cortado su vida? Ver a papás en el servicio fúnebre de sus hijos, ver a hijos enterrando a sus padres, hermanos a sus hermanas, y etcétera, etcétera. Es triste, hermanos. Pero mire lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo número 3. ¿Lo tienen? Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. El poder de la tumba no tendrá ya poder sobre el Hijo de Dios. Y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La resurrección nos recuerda que el poder de la muerte ha quedado anulado. La muerte ya no tiene poder. El Señor la ha vencido. El Señor la venció. Gloria a Dios. Ahora Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Ahora, ¿por qué el Padre hizo pasar a Cristo por tanto dolor? Isaías 53 te lo va a decir. Why? Versículo 10. Isaías 53, versículo 10 te lo va a aclarar. Gloria a Cristo. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar. Siento la presencia del Espíritu Santo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sentándole a padecimientos. Mire, hermano, pareciera ser que esto es cruel, ¿verdad? Esto es cruel que el padre decida que su hijo sufra tanto. Se lo voy a explicar de una forma coloquial. Hace poco nosotros mandamos a hacer unas gorras, y son de esas gorras que tienen hoyitos en la parte de atrás. Entonces las regalamos a los hermanos, y uno de los hermanos me dijo: usted nos regaló gorras de paleteros. Para que tenga una idea a qué gorras me refiero. Pensemos en ese paletero. Es una profesión muy noble, salir a trabajar para ganarse la vida para mantener a sus hijos. Amén. ¿Cuántos hemos alguna vez comprado una paleta con un paletero? Imaginémonos que aquí está un paletero y salimos a comprarle paletas a $1. Está bien, ¿verdad? Pero imagínese una niña que su papá no está ahí, su mamá no está ahí, tiene ganas de una paleta, se esconde como puede, en el alboroto mete su mano y agarra una paleta y se la come.
No me vayan a decir, por favor, machista, porque puse un ejemplo de una niña, ¿verdad? Porque uno ya no sabe ahora, ¿verdad? So, viene esta niña, se comió la paleta y no la pagó. Y se dispone a irse. Le pregunto a usted, ¿eso es un crimen o no es crimen? Aunque sea una paleta de $1. ¿Es crimen o no es crimen? Decida usted ahora. Eso no es. ¿Le dio permiso al paletero de agarrarla? Ella la agarró sin su permiso. Entonces, ¿está la niña obligada a responder por esa acción? ¿Sí o no? Sí. Y también el paletero está en su derecho de exigir la retribución a la falta. Entonces, como no está el papá y la mamá, está en su derecho el paletero de llamar a la policía. ¿Sí o no? Pero usted dirá, pero qué exagerado, diría usted, ¿verdad? Pero el paletero es de aquellos que tienen que entregar cuentas al coreano después. Tienen que pagar. Y llama a la policía. Y llega aquellos policías, aquellos tremendos. Dios bendiga a las autoridades. Pero llega uno tremendo. Y está listo para ponerle las esposas a la niña porque la niña ha cometido un crimen. ¿Usted se le parecería eso exagerado? Sí. Pero sigue siendo un crimen. Ahora, te quiero poner esto en base a lo que te voy a decir. Pero de ahí, en medio de toda la gente y la conmoción, hay uno miembro de la iglesia Vida. Entre todos ahí está uno miembro de la iglesia Vida, se llaman aquí, ¿verdad? De la iglesia está uno miembro que tiene un corazón generoso, como su pastor. Hombre, gracias por su entusiasmo. Y está un miembro de la iglesia Vida y dice, no, hombre, y va con el paletero y le dice, ¿cuánto cuesta esto? $1. Saca usted el dólar y le dice, toma, aquí está, déjate de tanta cosa, aquí te pago el $1 de la paleta de la niña. ¿Puede hacer eso la persona? ¿Sí o no? ¿Está en su derecho de hacerlo? ¿Sí o no? ¿Por qué está en su derecho? Porque es su $1. Ahora aquí está lo complicado. ¿Está obligado el paletero a agarrar ese $1? ¿Sí o no? No está obligado, porque ha habido un crimen y tiene que alguien pagar. Es ya su decisión. Cuando Jesús tomó tu lugar y mi lugar, y por eso ahí se equivoca CNN, ahí se equivoca History Channel, ahí se equivoca Disney Channel, ahí se equivocan todos cuando hablan de Jesús, que te lo presentan como un maestro, te lo presentan como un profeta, como quieras, pero no te lo presentan resucitado. Porque cuando Jesús muere, si su sacrificio no hubiese sido acepto, el Padre no lo hubiera resucitado. El Padre lo deja en esa tumba. Y entonces el diablo hubiera vencido. Entonces el diablo hubiera dicho, lo vencí, por fin pude ganarlo. Pero la Biblia dice otra cosa: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? La muerte fue vencida porque Jesús resucitó, porque el Padre por medio del Espíritu Santo resucitó a Jesús. Y al resucitar a Jesús, todos los que creemos en Jesús hemos recuperado la vida. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Él lo hizo, murió. Está decidido, ¿acepto el $1 o no lo acepto? Es la obligación. Pero mire lo que pasó. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por el conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso es la resurrección, que Cristo murió y llevó todos nuestros pecados. Y cuando Él resucitó, no había nada de lo que tú pudiste haber hecho, no había nada de lo que la religión te pudo haber dado, no había nada de las penitencias que pudiste haber hecho. Cuando Cristo resucitó, la deuda quedó saldada para la gloria de Dios.